Hola, bienvenidos, esto es El Duende Crítico. La historia que ha generado una nueva crisis en las maltrechas relaciones entre Turquía y Alemania toca la fibra sensible del país teutón. Un periodista turco-alemán es detenido e investigado por las autoridades turcas por pertenencia y apoyo a organización terrorista. Su nombre es Deniz Yücel y es corresponsal de Die Welt, uno de los mayores diarios del país germano. Se sabe que en septiembre investigó una red de ciberacoso a críticos del gobierno de Recep Tayyip Erdogan y ahora la acusan de difundir propaganda del PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Llama la atención que las autoridades otomanas han vertido acusaciones similares a centenares de periodistas turcos durante los últimos meses, pero claro, estos no tienen nacionalidad alemana. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, del SPD, ha llamado a consultas al embajador turco en Berlín y la canciller Angela Merkel ha demandado esta semana la liberación de Yücel. Por cierto, frente a la embajada de Turquía se han concentrado también esta semana centenares de personas y los verdes ya han iniciado una campaña de apoyo al periodista que cuenta con ambas nacionalidades. Como respuesta, en Turquía, en primer lugar, algunos proveedores de Internet restringieron el acceso al tabloide alemán Bild.de. Pero aparte de esta anécdota, que también es muestra de la persecución que se ha iniciado en Turquía contra el disidente, el devenir de los acontecimientos ha escalado niveles. Erdogan ha insinuado el pasado viernes 3 de febrero que Yücel era un agente alemán y que además también era activista kurdo. Y se preguntaba por qué el gobierno alemán presta apoyo a personas relacionadas con el terrorismo. Las consecuencias de todos estos acontecimientos. Turquía y Alemania se encuentran ante una nueva crisis y sus lazos se deterioran a velocidad de crucero. Como puede esperarse, se está generando nuevas dudas sobre la colaboración entre ambos países, sobre todo en materia económica, y los acuerdos entre la Unión Europea y Turquía, por los que ésta acoge y contiene gran parte de la ola migratoria de refugiados venidos desde Siria. A todo esto, Yücel sigue en prisión y anhela en una carta su puesta en libertad. Las relaciones bilaterales entre Turquía y Alemania nunca han sido sencillas, especialmente durante el siglo XX con el nacimiento de la Turquía moderna de Atatürk, que se erigió como una república con marcado carácter laico y con cierta orientación hacia Europa. Pero las relaciones entre ambos países se remontan muchos siglos atrás, concretamente al siglo XI, cuando el Sacro Imperio Romano Germánico y el Sultanato de Rum mantuvieron conversaciones y se enviaron emisarios. Dichas relaciones apenas eran testimoniales y quedan en eso, en una simple anécdota histórica que apenas tiene influencia en la actualidad. Habrá que trasladarse hasta la Segunda Guerra Mundial para poder estudiar las relaciones turco-alemanas de una manera más concreta. En aquel entonces, Turquía empezó a relacionarse con el Tercer Reich cuando vieron que las fuerzas del eje empezaron a ganar posiciones. De hecho, el embajador alemán, von Papen, firmó un tratado de amistad entre Alemania y Turquía en Ankara en junio de 1941. A través del mismo, Alemania se comprometía a proveer asistencia y material militar a Turquía. Finalmente, los turcos declararon la guerra a Alemania y Japón el 1 de marzo de 1945. Con el nacimiento de la Bundesrepublik o la actual República Federal Alemana, se produce una intensificación de las relaciones bilaterales. Varios son los factores políticos y sociales que jugarán un rol importante entre ambos países.
En primer lugar, la existencia de una población de origen turco residente en Alemania, una gran comunidad. La solicitud de Turquía para convertirse en miembro de la Unión Europea sería el segundo de estos factores. Y por último, el intenso comercio bilateral existente entre Alemania y Turquía. A todos estos factores tradicionales que se han mantenido en el tiempo durante las últimas décadas se les suma la reciente crisis de refugiados y la necesidad de la Unión Europea de mantener el acuerdo de colaboración para que Ankara pare el flujo de refugiados. El factor poblacional, es decir, el de la presencia de ciudadanos turcos, es fundamental. Y es que hay que tener en cuenta que hoy en día viven en Alemania cerca de 3 millones de personas de origen turco. Tras la primera gran oleada de inmigrantes de 1961, los turcos se han erigido como la primera gran comunidad extranjera en Alemania, con lo que ello conlleva, tanto positivo como negativo. En lo que respecta a las relaciones bilaterales, Ankara y Berlín siempre han intentado llegar a acuerdos para que la integración de esta comunidad sea completa, y por ahora parece que esta cuestión no quiere usarse como arma arrojadiza entre ambos ejecutivos. De todas maneras, nunca se debe menospreciar el interés que pudiera tener el ejecutivo de Erdogan para agitar a asociaciones de esta comunidad y ejercer así la presión interna en el gobierno alemán. El interés turco por formar parte de la Unión Europea es claro. Tras el acuerdo preferente firmado en 1963 con la entonces Comunidad Económica Europea y la presentación en 1987 de su candidatura oficial para formar parte de esta entidad, en 2004 la Comisión Europea dio el visto bueno a Turquía y aconsejó al Consejo de la Unión Europea iniciar negociaciones para el ingreso de Turquía en la Unión Europea. Un año después, en 2005, se da inicio a las negociaciones en las que Alemania, aunque con recelos, siempre ha apoyado a Turquía. Más aún si se tiene en cuenta que por aquellos años, es decir, en el año 2005, Erdogan, como primer ministro, adoptó importantes reformas para cumplir con las exigencias europeas e iniciar un proceso de renovación en lo que es la estructura política y social de Turquía. En el aspecto económico, es notable la dependencia de Turquía del flujo de mercancías y capitales alemanes. El país germano es el principal socio comercial de Turquía y, de hecho, cerca del 10% de las exportaciones turcas se dirigen a Alemania. En total se calculan que dichas exportaciones ascienden a 14.000 millones de dólares. Wer lebt auf großem Fuß? Der Boss vom Bosporus. Ein protziger Bau mit 1000 Zimmern. Desde el año pasado varios episodios han erosionado las relaciones entre ambos países. En primer lugar, la resolución del Bundestag o Parlamento Federal, en la que se clasificó como genocidio la matanza de armenios por parte del Imperio Otomano en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Hasta la fecha hay que tener en cuenta que son 26 países los que han reconocido esta matanza como genocidio. Ankara reaccionó por aquel entonces retirando al embajador turco en Berlín, aunque finalmente las desavenencias se solucionaron cuando el gobierno federal aclaró que dicha resolución no era legalmente vinculante. Pero el hecho que más había deteriorado las relaciones antes de la reciente detención del periodista Denis Yücel fueron las letras de esta canción satírica y una posterior poesía compuesta por el cómico y presentador Jan Böhmermann de ZDF Neo. Erdogan mostró su enfado con la canción de Böhmermann y este respondió con una sátira con la que puso en prueba cuáles eran los límites de la libertad artística y de expresión. El presidente turco aludió por aquel entonces a un antiguo apartado del Código Penal germano que se remonta al siglo XIX e impide burlarse de mandatarios extranjeros para así poder llevar al cómico a los tribunales y prohibir la difusión de dicha poesía. Merkel cedió a la vez que se comprometió a eliminar esta norma para el año 2018. En febrero, la Audiencia Provincial de Hamburgo indicó que el humorista podía seguir difundiendo la obra, aunque eliminando determinados pasajes con alusiones sexuales y otras injurias.
Desde entonces el ejecutivo de Angela Merkel se siente más distanciado del mandatario turco, el cual ha dado muestra en los últimos meses de un giro autoritario tras el intento de golpe de Estado militar en julio de 2016, la posterior purga política y el ataque a las libertades fundamentales de opinión y de información que se ha producido en Turquía. Lejos quedan aquellos tiempos en los que el AKP, es decir, el partido de Erdogan, se describía a sí mismo como la CDU a la turca. Y ahí no queda todo, porque se prevé un camino complicado en las relaciones bilaterales durante los próximos meses. El partido gubernamental, el ya nombrado AKP, quiere proceder a una reforma de la Constitución que cuenta con la negativa de la oposición de su país y que pretende dar aún más poderes al presidente, dejando así al Parlamento un papel más o menos testimonial. En abril de 2017 se prevé un referéndum y en caso de que una mayoría así lo quiera, se pasará de un sistema parlamentario a uno presidencial. La oposición turca afirma que este sería el fin de la democracia en Turquía. Y hasta aquí el capítulo número 3 de la primera temporada del Duende Crítico, el espacio con el que quiero acercaros la actualidad política y social de Alemania. Como siempre, os dejo varias puertas abiertas para que os pongáis en contacto conmigo con preguntas, reflexiones o sugerencias. Serán más que bienvenidas a través de la sección de comentarios y mensajes de la página oficial del Duende Crítico en Facebook, en mi blog www.duendecritico.blogspot.com, en mi canal de iVoox o por correo electrónico ignacio.rubio.perez@gmail.com. Os deseo una feliz jornada.